Bienvenidos a Audiomentores, el canal donde exploramos el pensamiento de los más grandes filósofos a través de audiolibros cuidadosamente narrados. Hoy iniciamos un viaje fascinante hacia uno de los textos más influyentes de Friedrich Nietzsche, La genealogía de la moral. Publicado en 1887, este libro nos invita a cuestionar los valores morales que damos por sentados. Nietzsche nos desafía a preguntarnos, ¿de dónde vienen nuestras nociones de bueno y malo? ¿Son verdades universales o invenciones históricas? ¿Cómo la moral ha sido utilizada como una herramienta de poder y control? Dividiremos esta obra en 20 capítulos, organizados para que la narración sea fluida y accesible, manteniendo la profundidad y el impacto del pensamiento de Nietzsche. Acompáñanos en este análisis audaz sobre el origen de la moral, la lucha entre la moral de los señores y la moral de los esclavos, y la manera en que estos valores han dado forma a la cultura occidental. Sin más preámbulos, iniciemos este recorrido intelectual. Bienvenidos a la genealogía de la moral. Capítulo 1. El origen de la moral de los esclavos. Friedrich Nietzsche comienza su obra La genealogía de la moral con una afirmación radical. Lo que llamamos moral no es un concepto absoluto, sino el resultado de una larga historia de conflictos entre diferentes clases de personas. La moral no es algo dado, no es un conjunto de principios eternos que existen en sí mismos, sino un producto de luchas de poder, de reinterpretaciones estratégicas que han modelado la cultura humana a lo largo de los siglos. Para comprender esto, Nietzsche nos invita a examinar la diferencia fundamental entre dos tipos de moralidad, la moral de los señores y la moral de los esclavos. 1. La moral de los señores. El triunfo de la fuerza. En las civilizaciones antiguas, los valores morales no surgían de abstracciones filosóficas ni de mandamientos divinos. Más bien, eran creados por los grupos dominantes, los fuertes, los guerreros, los aristócratas. Para ellos, lo bueno era aquello que afirmaba la vida, lo que demostraba poder y grandeza. El noble no se preguntaba si su actuar era moral o inmoral según un código impuesto desde afuera. Simplemente actuaba, porque podía hacerlo, porque tenía la capacidad de hacerlo. Su moralidad era afirmativa. Ensalzaba el valor, el coraje, la salud, la riqueza y la autosuficiencia. Para los nobles, ser fuerte era bueno, ser débil era malo. No había culpa en su dominio, ni remordimiento en su grandeza. Esta visión del mundo es lo que Nietzsche llama una moral aristocrática, una ética de los vencedores que ven en su superioridad una expresión natural de la vida. 2. La moral de los esclavos. El resentimiento como motor. Pero la historia no está solo escrita por los vencedores. Los derrotados, los débiles, los humillados, aquellos que vivían bajo el yugo de los poderosos, también desarrollaron su propia visión del mundo. Sin la posibilidad de ejercer dominio físico o político, encontraron otro tipo de poder, el poder de reinterpretar los valores morales. Así nace la moral de los esclavos, una inversión total de la moral de los señores. Lo que antes era considerado noble y bueno, la fuerza, el orgullo, la independencia, se convierte en malvado. En cambio, la sumisión, la humildad y la pasividad se elevan a virtudes supremas. Nietzsche describe esta transformación como un acto de resentimiento. Los débiles no pueden derrotar a los fuertes en el campo de batalla, pero sí pueden cambiar el significado de las palabras, pueden convertir su impotencia en una virtud moral. Y lo hacen mediante un artilugio psicológico. En lugar de aceptar su debilidad como algo negativo, la convierten en una señal de superioridad espiritual. Es aquí donde entra en escena el cristianismo, que Nietzsche considera la máxima expresión de la moral de los esclavos. La figura de Cristo es el símbolo del sufrimiento glorificado, del sacrificio convertido en virtud. En este nuevo sistema moral, los poderosos ya no son los buenos, sino los pecadores, los malvados que serán castigados en un más allá donde los humildes y los sufrientes serán recompensados. 3. El resentimiento como impulso de la moral moderna. Para Nietzsche, este cambio en la moralidad no fue un simple ajuste cultural, sino una auténtica revolución psicológica. La moral de los esclavos se basó en un sentimiento profundo de resentimiento. Los oprimidos, en lugar de aceptar su condición con resignación, convirtieron su debilidad en un arma contra los poderosos. Este resentimiento no se expresa directamente en forma de venganza física, sino que actúa de manera más sutil y peligrosa, a través de la culpabilización. Se crea una cultura en la que la fuerza y el poder son vistos con sospecha, mientras que la debilidad se convierte en algo noble. Los que dominan deben sentirse culpables por su éxito,
y los que sufren encuentran consuelo en la idea de que la justicia divina eventualmente restaurará el equilibrio. Este cambio de valores, según Nietzsche, ha tenido enormes consecuencias para la humanidad. Ha llevado a una civilización que teme a la vida, que desconfía de los impulsos naturales y que valora más la obediencia que la creatividad. La moral de los esclavos ha convertido el sufrimiento en un ideal, y la búsqueda de la grandeza en un pecado. 4. ¿Dónde nos deja esto? Nietzsche no presenta esta genealogía de la moral simplemente como un análisis histórico, sino como un desafío. Nos pregunta, ¿qué nos queda de esta transformación? ¿Podemos deshacernos de esta herencia moral que nos ha enseñado a despreciar la vida y a sentir culpa por nuestros instintos más básicos? El primer paso para emanciparnos de esta moralidad es reconocer su origen. No se trata de aceptar ciegamente la moral de los señores ni de rechazar completamente la moral de los esclavos, sino de entender cómo y por qué surgieron. Solo así podemos aspirar a una nueva forma de moralidad que no esté basada en la negación de la vida, sino en su afirmación. Con esta primera exploración, hemos sentado las bases para el resto de nuestro viaje. En el próximo capítulo, profundizaremos en el concepto de la mala conciencia y cómo la moral de los esclavos ha evolucionado para convertirse en una prisión psicológica que seguimos habitando hasta el día de hoy. Capítulo 2. La mala conciencia y el nacimiento de la culpa. En el capítulo anterior, Nietzsche nos reveló la profunda lucha entre la moral de los señores y la moral de los esclavos, mostrando cómo el resentimiento dio origen a una nueva forma de valores basada en la sumisión y la culpabilización del fuerte. Ahora, nos adentramos en otro concepto crucial, la mala conciencia. ¿Qué es la mala conciencia? Es un fenómeno psicológico que surge cuando el hombre, incapaz de descargar su energía instintiva hacia el exterior, como hacían los antiguos señores guerreros, la redirige hacia sí mismo. Aquí nace la culpa, la sensación de pecado y la angustia moral que ha dominado la cultura occidental. 1. La transformación del hombre primitivo. En sus orígenes, el ser humano vivía en un estado salvaje, gobernado por sus instintos. No existía la noción de pecado ni de responsabilidad moral en el sentido en que la entendemos hoy. El hombre, al igual que los animales, actuaba siguiendo sus impulsos sin cuestionamientos internos. Pero con el desarrollo de la civilización, todo cambió. Los hombres comenzaron a vivir en sociedades organizadas, en las que ya no podían ejercer libremente su voluntad de poder. Los instintos naturales, que antes se expresaban en la caza, la lucha y la conquista, fueron reprimidos por las nuevas normas de convivencia. Esta represión generó un conflicto interno. El hombre ya no podía descargar su agresividad sobre el mundo exterior y, por lo tanto, se volvió contra sí mismo. La fuerza que antes usaba para dominar a otros se transformó en una fuerza de autodomesticación. Aquí es donde nace la mala conciencia, el sentimiento de culpa que atormenta al individuo por sus propios impulsos. 2. La interiorización de la culpa. Nietzsche nos muestra que la moral de los esclavos, con su énfasis en la humildad, la obediencia y la sumisión, aprovechó este proceso para afianzar su dominio. Se instauró la idea de que el sufrimiento interno, la represión de los deseos y el sacrificio eran señales de virtud. El individuo comenzó a sentirse culpable por sus deseos naturales. En lugar de ver su fuerza como algo positivo, la interpretó como un pecado. Surgió el concepto de deuda. El hombre se sintió en falta no solo con la sociedad, sino con algo mucho más grande, con Dios mismo. La religión, en especial el cristianismo, se convirtió en el mayor vehículo de la mala conciencia. A través de la noción del pecado original, se inculcó la idea de que el ser humano nace ya en deuda, manchado, necesitado de redención. La figura de Cristo, el sacrificio supremo, reforzó esta lógica. El hombre es culpable por naturaleza y solo a través del sufrimiento y la renuncia podrá alcanzar la salvación. 3. El castigo como mecanismo de control. Nietzsche también analiza el papel del castigo en la consolidación de la mala conciencia. En las sociedades primitivas, el castigo no tenía un significado moral, sino puramente pragmático. Era una simple respuesta a la transgresión. Pero con el tiempo, el castigo dejó de ser una simple medida de control y se convirtió en una herramienta de culpa. El dolor del castigo ya no era solo una consecuencia de los actos, sino una demostración de que el individuo merecía sufrir. Así, la mala conciencia se fortaleció aún más. El hombre aprendió a verse como un ser malvado, como alguien que debía pagar constantemente por su propia existencia. Este proceso culminó en la idea del infierno, la condena eterna para aquellos que no se sometieran a la moral establecida.
En este punto, la mala conciencia ya no era solo un fenómeno psicológico, sino una institución. 4. ¿Es posible liberarnos de la mala conciencia? Nietzsche plantea una pregunta crucial. ¿Es posible liberarnos de esta prisión psicológica? Él no propone regresar a un estado primitivo ni a una vida sin normas. Pero sí nos desafía a cuestionar los valores que nos han sido impuestos. Nos invita a preguntarnos si la culpa es realmente algo necesario o si ha sido simplemente un mecanismo de control creado por aquellos que querían domesticar el espíritu humano. En lugar de ver la vida como un camino de penitencia, Nietzsche nos insta a recuperarla como un acto de afirmación y creatividad. En lugar de reprimir nuestros instintos, debemos aprender a canalizarlos de una manera que nos fortalezca en lugar de debilitarnos. 5. Lo que viene a continuación. Hemos explorado el origen de la mala conciencia y su papel en la construcción de la moral moderna. Pero este no es el final del viaje. En el siguiente capítulo, profundizaremos en la figura del sacerdote ascético, el mayor arquitecto de la mala conciencia, y veremos cómo la religión ha perfeccionado el arte de transformar el sufrimiento en un arma de poder. Capítulo 3. El sacerdote ascético y la moral del sufrimiento. En los capítulos anteriores, exploramos el origen de la mala conciencia y el papel que jugó en la transformación de la moral humana. Vimos cómo el hombre, al verse privado de su capacidad de ejercer poder sobre el mundo, dirigió su agresividad hacia sí mismo, creando el sentimiento de culpa. Ahora, Nietzsche nos lleva un paso más allá. Nos presenta al sacerdote ascético, la figura que llevó la mala conciencia a su máxima expresión. ¿Quién es este sacerdote? No es solo un líder religioso, sino un arquitecto del sufrimiento, un ingeniero de la culpa que utilizó la debilidad de los hombres para dominarlos. A través de él, la moral esclava se convirtió en un sistema completo de valores que ha gobernado el mundo occidental durante siglos. 1. El sacerdote ascético, el pastor de las almas heridas. Nietzsche describe al sacerdote ascético como el gran manipulador de la humanidad sufriente. En un mundo donde las personas ya se sentían culpables por sus impulsos naturales, este sacerdote apareció con una oferta aparentemente salvadora, un sentido para el sufrimiento. Los débiles, los frustrados, los resentidos encontraban en él un guía que les decía: tu dolor no es en vano. Es una prueba. Es un camino hacia algo superior. Y así, en lugar de rebelarse contra sus opresores o sus propias limitaciones, los débiles aceptaron la moral del sacrificio. El sacerdote ascético transformó la debilidad en virtud, la pobreza en pureza, el sufrimiento en santidad. Y al hacerlo, consolidó su poder. 2. El sufrimiento como herramienta de dominio. Uno de los grandes logros del sacerdote ascético fue convencer a la humanidad de que el sufrimiento tenía un propósito divino. Las religiones, especialmente el cristianismo, tomaron el dolor humano y lo elevaron a la categoría de redención. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Frases como esta no son más que la cristalización del ideal ascético. Se nos dice que aquellos que renuncian a la vida, que reprimen sus pasiones y que se sacrifican, serán recompensados en un más allá misterioso. Pero Nietzsche nos hace una pregunta incómoda: ¿y si todo esto no es más que una estrategia de dominación? Si el sufrimiento es algo deseable, entonces no hay razón para cambiar la realidad. Si la pobreza es una virtud, no hay motivo para luchar contra la injusticia. Y si el dolor nos acerca a Dios, entonces el mundo debe permanecer tal como está. Aquí radica la genialidad del sacerdote ascético. Ha logrado que los oprimidos acepten su opresión como un camino de salvación. Ha domesticado el espíritu humano de una manera que ningún tirano podría haber conseguido por la fuerza. 3. La guerra contra la vida. Para Nietzsche, la moral ascética es una declaración de guerra contra la vida misma. En lugar de celebrar la vitalidad, el deseo y la creatividad, esta moral los convierte en pecado. La carne es maldita. El placer es peligroso. El deseo es una trampa. Toda la energía que podría haberse utilizado para crear, para experimentar, para afirmar la vida, es redirigida hacia la autoculpa y la penitencia. En este sentido, el sacerdote ascético no es un líder espiritual, sino un enfermero de almas debilitadas. Su función no es sanar, sino mantener la enfermedad, porque solo en un mundo de enfermos puede seguir siendo necesario. 4. El resentimiento como motor de la moral ascética. ¿Por qué tantas personas abrazaron la moral ascética? La respuesta, según Nietzsche, es el resentimiento. Los débiles, al no poder imponerse sobre los fuertes,
Encontraron en el sacerdote ascético una forma de venganza: invertir los valores. Aquellos que antes eran los poderosos, los audaces, los conquistadores, fueron tachados de pecadores. Su confianza fue llamada soberbia. Su fuerza, violencia. Su placer, corrupción. Y así, la moral de los esclavos triunfó. No porque fuera más verdadera, sino porque era más útil para los que no podían ganar en el juego de la vida. Pero Nietzsche nos advierte: este triunfo tiene un precio. La civilización entera se ha construido sobre una negación de la vida. La humanidad ha progresado, sí, pero en una dirección que la aleja de su propia naturaleza. 5. ¿Cómo liberarnos de la moral ascética? Nietzsche no nos da una respuesta sencilla. No se trata simplemente de rechazar la religión o de ignorar la moralidad. La mala conciencia y el ideal ascético están profundamente arraigados en nuestra cultura. Pero hay una pista en su mensaje: afirmar la vida. En lugar de buscar sentido en el sufrimiento, Nietzsche nos invita a encontrar sentido en la creación, en la expansión de nuestro propio poder, en la aceptación de nuestra naturaleza sin culpa ni arrepentimiento. En el próximo capítulo, exploraremos el impacto de esta moral sobre la historia y la psicología humana, y cómo ha moldeado la civilización occidental. Capítulo 4. El castigo, la deuda y la génesis del deber. En el capítulo anterior, exploramos la figura del sacerdote ascético y su papel en la consolidación de la moral del sufrimiento. Ahora, Nietzsche nos lleva a un concepto fundamental para comprender la evolución de la moralidad: el castigo y la deuda. ¿Por qué castigamos? ¿Por qué sentimos que debemos pagar por nuestras acciones? Estas preguntas, que parecen simples, esconden la estructura sobre la que se ha edificado la cultura occidental. Nietzsche nos invita a mirar más allá de la idea tradicional del castigo como una simple corrección del comportamiento. En su origen, el castigo tenía una función completamente diferente. Era una forma de equilibrar una deuda. 1. La moral como un sistema de contabilidad. Para Nietzsche, la sociedad primitiva no se regía por conceptos de bien y mal, sino por un sistema de deudas y compensaciones. Si alguien te hacía daño, no se hablaba de pecado ni de culpa, sino de una pérdida que debía ser equilibrada. Si alguien mataba a otro, no era castigado por hacer el mal, sino porque había una deuda con la comunidad o con la familia del muerto. El castigo no era una cuestión moral, sino económica. Este sistema de compensaciones se encuentra en los códigos legales más antiguos. Si alguien robaba, debía pagar una cantidad específica para saldar la deuda. Si alguien hería a otro, se le exigía un castigo equivalente. La moral nació, entonces, como un sistema contable. Pero con el tiempo, esta idea de deuda se transformó en algo mucho más profundo y peligroso: la deuda con los dioses. 2. Dios como el gran acreedor. En algún punto de la historia, las sociedades dejaron de ver la deuda en términos económicos y comenzaron a proyectarla en el ámbito espiritual. Apareció la idea de que los humanos no solo tenían deudas entre ellos, sino que también tenían una deuda con los dioses. Aquí entra en juego el cristianismo con toda su fuerza. Según Nietzsche, la religión tomó este concepto de deuda y lo llevó al extremo. El hombre nace en deuda con Dios. Desde el pecado original hasta la redención en la cruz, toda la estructura del cristianismo está construida sobre la idea de que el ser humano está en falta, de que debe pagar por su existencia. Pero a diferencia de las antiguas deudas económicas, esta deuda es infinita. Nunca se puede saldar completamente. Así, la culpa se convirtió en un mecanismo de control mucho más poderoso que cualquier ley. Mientras que en las sociedades primitivas uno podía pagar con bienes o con castigos específicos, en el cristianismo no hay pago suficiente. Solo el sufrimiento y la penitencia pueden aliviar temporalmente la carga, pero la deuda sigue ahí. 3. El castigo como herramienta de poder. A medida que el concepto de deuda se volvió espiritual, el castigo también cambió de función. Ya no era simplemente una forma de equilibrar la balanza, sino que se convirtió en una herramienta de moralización y control. Nietzsche nos advierte que los castigos impuestos por la sociedad no buscan justicia, sino imponer un determinado tipo de hombre. Se castiga no solo el daño cometido, sino la intención, la transgresión de un código moral específico. El individuo ya no es castigado solo por sus actos, sino por lo que es. La mala conciencia, esa agresividad dirigida hacia el interior, se convierte en el motor de la autocensura y el conformismo. Y así,
La humanidad pasa de una moral basada en la compensación a una moral basada en el sacrificio. El deber reemplaza al derecho. La moral del resentimiento se impone a través de la culpa y el miedo. 4. ¿Cómo escapar de esta lógica? Nietzsche no nos ofrece una salida simple. No basta con rechazar la moral tradicional, porque su influencia está grabada en nuestra cultura y en nuestra forma de pensar. Sin embargo, sugiere un camino: destruir la idea de la deuda infinita. Para Nietzsche, no le debemos nada a ningún dios ni a ninguna autoridad moral. No nacemos con una culpa original, ni necesitamos redención. En lugar de vernos como deudores eternos, debemos afirmarnos como creadores de valores. La pregunta no debe ser ¿qué debo hacer para pagar mi culpa?, sino ¿qué quiero hacer para expresar mi poder y mi voluntad? En el próximo capítulo, exploraremos cómo la moral del castigo evolucionó hasta convertirse en el gran sistema de dominio que rige nuestras sociedades modernas. Capítulo 5. La culpa y la transformación de la conciencia. En el capítulo anterior, exploramos cómo la moralidad nació de un sistema de deudas y castigos. Ahora, Nietzsche nos lleva aún más lejos en su análisis: cómo la culpa se convirtió en un mecanismo interno de dominación. La sociedad ya no necesita imponer el castigo desde afuera, porque el ser humano ha interiorizado la culpa. La moral, que en un inicio fue externa, se ha incrustado en la conciencia y ha dado origen a la mala conciencia. Pero, ¿qué significa esto realmente? 1. El nacimiento de la mala conciencia. En las sociedades primitivas, el ser humano vivía impulsado por sus instintos. No había culpa, no había introspección. Actuar con violencia, deseo o voluntad de dominio no era algo malo, sino simplemente natural. Sin embargo, con la llegada de la civilización y la imposición de reglas, estos instintos no desaparecieron. En cambio, fueron reprimidos. El hombre, que antes dirigía su agresividad hacia el exterior, ahora tuvo que volcarla hacia adentro. Pero en lugar de liberarse de su instinto de dominio y de violencia, lo redirigió contra sí mismo. Así nació la mala conciencia, un conflicto interno en el que el hombre se convierte en su propio verdugo. Ya no necesita ser castigado por otros, porque se castiga a sí mismo. 2. La moral como prisión interior. Nietzsche compara esta transformación con el proceso de domesticar a un animal salvaje. El hombre, antes libre y fuerte, ha sido convertido en un ser dócil y sumiso. La cultura y la religión han jugado un papel fundamental en este proceso. A lo largo de los siglos, han impuesto un sistema de valores que nos hace sentir culpables por nuestros propios impulsos naturales. Deseamos poder, placer, libertad, pero al mismo tiempo, sentimos que está mal querer estas cosas. La mala conciencia es ese tormento interno que nos hace reprimirnos, avergonzarnos y castigarnos sin necesidad de que nadie nos lo exija. Pero, ¿a quién beneficia esta domesticación? 3. El uso de la culpa como herramienta de poder. Nietzsche nos advierte que la moral no ha sido creada para el bien de todos, sino como un mecanismo de control. Quienes han impuesto estos valores han sido los débiles, los resentidos, aquellos que no podían imponerse por la fuerza y encontraron en la moral una estrategia más efectiva. El cristianismo, por ejemplo, ha sido el gran maestro en esta táctica. Ha convertido el sufrimiento en virtud, ha exaltado la humildad y ha transformado la culpa en una forma de dominio absoluto. Al hacer que el hombre se sienta en deuda eterna, la religión ha logrado controlarlo sin necesidad de cadenas físicas. 4. La rebelión contra la culpa. Pero Nietzsche no nos deja sin salida. Nos ofrece una alternativa: romper con la moral del resentimiento y crear una nueva forma de existencia. El hombre libre no es aquel que se reprime, sino el que se afirma en su naturaleza sin culpa ni vergüenza. No necesita excusarse por su fuerza, por su deseo, por su ambición. La clave está en dejar de ver la moral como una obligación y empezar a verla como una creación propia. No debemos seguir valores impuestos, sino forjar nuestros propios valores. Este capítulo nos ha mostrado cómo la culpa se ha convertido en un mecanismo de control que nos esclaviza desde dentro. Pero la historia no termina aquí. En el próximo capítulo, Nietzsche nos hablará sobre el papel del ascetismo y la negación de la vida como la última trampa de la moral tradicional. Capítulo 7. La voluntad de verdad y el ascetismo. En el capítulo anterior, vimos cómo la culpa y la mala conciencia han servido como herramientas de control. Ahora Nietzsche nos lleva más lejos. ¿Qué papel juega la idea de verdad en todo esto? ¿Es la verdad un fin en sí mismo,
o ha sido utilizada para debilitar al hombre? Este capítulo nos muestra que incluso la búsqueda de la verdad puede convertirse en una trampa moral. 1. El ascetismo y la negación de la vida. Nietzsche introduce aquí uno de los conceptos más importantes de su filosofía: el ideal ascético. A lo largo de la historia, las religiones y filosofías han promovido una actitud de renuncia. Se nos ha enseñado que el placer es peligroso, que el deseo es pecado, que el sufrimiento purifica el alma. El ascetismo es la exaltación del sacrificio. Pero Nietzsche nos pregunta, ¿por qué querría alguien negar la vida? La respuesta es clara: porque la vida les resulta insoportable. Los débiles, los resentidos, aquellos que no pueden afirmar su existencia con fuerza y alegría, han encontrado en el ascetismo una forma de justificar su derrota. En lugar de enfrentarse a la realidad, han convertido la renuncia en virtud. Y así, el hombre ha aprendido a odiarse a sí mismo. 2. La voluntad de verdad como un engaño. Pero la trampa del ascetismo no solo se encuentra en la religión. Nietzsche nos muestra que incluso la filosofía ha caído en esta negación de la vida. Desde Sócrates hasta Kant, la tradición filosófica ha colocado la verdad por encima de todo. Se ha dicho que la razón debe dominar los instintos, que el mundo de las ideas es superior al mundo sensible. Pero, ¿por qué? Nietzsche nos muestra que la voluntad de verdad no es inocente. En el fondo, es un mecanismo más de la moral ascética. Buscar la verdad a toda costa significa rechazar la apariencia, despreciar el cuerpo, negar los impulsos más básicos. Significa, una vez más, imponer límites y cadenas. La ciencia misma, con su insistencia en lo objetivo, no está libre de esta trampa. Ha heredado de la religión la idea de que existe una única verdad absoluta, una única respuesta válida. Pero Nietzsche nos desafía: ¿y si la verdad no es más que otra forma de negación de la vida? 3. El poder detrás del ideal ascético. Ahora bien, si el ascetismo es una renuncia, ¿cómo ha logrado imponerse? Nietzsche nos dice que el asceta es un maestro en el arte de la manipulación. Al mostrarse como alguien puro, sufrido y desinteresado, el asceta ha logrado hacerse con el poder. Ha convencido al mundo de que su forma de vivir es la más elevada, cuando en realidad es una manifestación de debilidad y resentimiento. La religión ha usado este truco por siglos. Ha prometido recompensas en un más allá, despreciando el presente. Ha hecho del pecado su arma más efectiva, y de la penitencia, su forma de control. Pero lo más sorprendente es que incluso los filósofos y los científicos han caído en esta trampa. El ascetismo no es solo religioso, se ha infiltrado en la moral, en la ciencia, en el arte, en la política. Ha logrado que el hombre dude de sí mismo, que se sienta indigno, que renuncie a su propia voluntad. 4. Hacia una nueva afirmación de la vida. Pero Nietzsche no nos deja sin salida. Nos propone un nuevo camino, uno en el que la vida no sea negada, sino afirmada. Para ello, debemos abandonar la obsesión por la verdad absoluta y aceptar que la realidad es cambio, que el mundo es voluntad y devenir. Debemos liberarnos del peso de la culpa, del miedo al placer, de la adoración del sufrimiento. La vida no necesita justificación. No debemos buscar un sentido más allá de ella. Vivir con intensidad ya es suficiente. Nietzsche nos invita a superar la moral de la renuncia y crear una moral de la afirmación, donde el individuo sea dueño de su destino. Este capítulo nos ha mostrado cómo la moral ascética ha envenenado nuestra cultura, desde la religión hasta la ciencia. Pero en los próximos capítulos, veremos cómo la historia de la moral puede ser reescrita. ¿Es posible una nueva moralidad que no esté basada en el resentimiento? Capítulo 8. El sacerdote ascético y el control de las masas. En el capítulo anterior, Nietzsche nos mostró cómo el ideal ascético ha servido para debilitar al ser humano, convirtiéndolo en un esclavo de la culpa y la renuncia. Pero ahora nos lleva más lejos. ¿Quién ha promovido este ideal? ¿Quién ha mantenido esta moral del sufrimiento? Aquí aparece una figura clave: el sacerdote ascético. 1. ¿Quién es el sacerdote ascético? Nietzsche nos dice que el sacerdote ascético no es un hombre cualquiera. No es simplemente un religioso, ni siquiera un líder espiritual. Es el arquitecto de una moral diseñada para someter. Este sacerdote ha sido históricamente el guía de los débiles, el maestro de los resentidos, el gran administrador del sufrimiento. Su poder no proviene de la fuerza, sino de su capacidad para convencer a las masas de que la vida debe ser negada, de que el dolor es necesario, de que el sacrificio es la máxima virtud.
El sacerdote ascético ha logrado hacer del sufrimiento un arma de control. 2. La función del sufrimiento en la moral ascética. Pero Nietzsche nos pregunta, si la vida es sufrimiento, ¿por qué no rebelarse contra ella? Aquí es donde el sacerdote juega su mayor truco, no solo acepta el sufrimiento, sino que lo convierte en un propósito. El dolor, la privación, el castigo, todo eso, en vez de ser visto como algo que debe evitarse, es transformado en algo sagrado. Si sufres, es porque Dios te está probando. Si padeces, es porque estás purificando tu alma. Si te sacrificas, tendrás recompensa en el más allá. Así, el ser humano deja de buscar la felicidad en este mundo y se somete a una vida de penitencia, de espera, de temor. El sacerdote ascético convierte la vida en un tránsito hacia otra vida mejor, una promesa que nunca se cumple, pero que mantiene a las masas bajo control. 3. El resentimiento como motor del ascetismo. Nietzsche nos dice que el sacerdote ascético no busca el bienestar de sus seguidores. Su verdadera motivación es el resentimiento. ¿Por qué? Porque él mismo es un ser débil. Él mismo odia la vida, odia la fuerza, odia la grandeza. Pero en lugar de aceptarlo, ha encontrado una forma de vengarse, enseñar a los demás a odiar la vida también. El sacerdote no puede vencer a los poderosos en el campo de batalla, pero puede debilitarlos con la culpa. No puede superar a los fuertes con su cuerpo, pero puede someterlos con su moral. Así, el resentimiento se disfraza de virtud. El casto desprecia al que goza. El pobre desprecia al rico. El enfermo desprecia al sano. Pero no lo hacen directamente. En su lugar, dicen, nosotros somos los verdaderos buenos, porque renunciamos a los placeres del mundo. Así, el ascetismo se convierte en un sistema de revancha disfrazado de santidad. 4. El poder de la culpa y la promesa de redención. El sacerdote ascético ha convertido la culpa en la mayor prisión de la humanidad. Nos hace sentir responsables de nuestra miseria. Nos convence de que hemos pecado, de que somos indignos. Nos dice que solo a través de su guía podremos redimirnos. Pero, ¿qué ocurre cuando el sufrimiento no desaparece? Aquí está la genialidad del sacerdote. Si el dolor persiste, es porque no hemos sido lo suficientemente puros, no hemos creído lo suficiente, no hemos sacrificado lo suficiente. Es un juego sin salida. Cuanto más sufres, más culpa sientes. Y cuanto más culpa sientes, más necesitas al sacerdote. Así es como la moral ascética ha dominado la historia. 5. La necesidad de una nueva moral. Nietzsche nos advierte, si no rompemos con esta moral, la humanidad estará condenada a la debilidad eterna. Es hora de desenmascarar el engaño, de comprender que la vida no necesita justificación, que no hay pecado original, que no hay culpa innata. El hombre no nació para ser un esclavo de la renuncia, sino para afirmar su existencia con fuerza. Debemos dejar atrás la moral de la debilidad y construir una nueva moral de la afirmación, donde la vida se celebre, donde el sufrimiento no sea glorificado, donde el hombre sea libre. En este capítulo hemos visto el papel del sacerdote ascético como maestro de la culpa y el resentimiento. Pero en los próximos capítulos, Nietzsche nos mostrará cómo esta moral ha contaminado la historia, la cultura y la ciencia. Capítulo 9. El sentido del ideal ascético. En el capítulo anterior, Nietzsche nos presentó al sacerdote ascético como el gran arquitecto de la moral del sufrimiento, el que ha logrado que los hombres vean el dolor como una virtud y la renuncia como un camino a la salvación. Ahora, Nietzsche nos lleva a la pregunta clave. ¿Por qué ha triunfado el ideal ascético? ¿Por qué tantos lo han aceptado a lo largo de la historia? 1. El vacío del ser humano y su necesidad de sentido. Nietzsche nos dice que el ser humano no puede vivir sin un sentido, sin una dirección. Cuando el hombre sufre, necesita encontrar una razón para su dolor. No soporta la idea de que su sufrimiento sea arbitrario, sin causa, sin propósito. Y aquí es donde el ideal ascético se vuelve tan poderoso. El sacerdote ascético ofrece una respuesta clara: tu sufrimiento tiene un propósito. No sufres por azar, sino porque la vida es una prueba. No padeces sin motivo, sino porque hay un orden divino que lo justifica. No eres víctima del destino, sino que tu dolor es parte de un plan mayor. De esta manera, el hombre deja de ver su sufrimiento como algo absurdo y lo convierte en una prueba de virtud. Así es como el ideal ascético se apodera de las almas débiles y desesperadas. 2. La renuncia a la vida como estrategia de dominio.
Nietzsche nos advierte que el ideal ascético es, en el fondo, una estrategia de dominio. ¿Por qué? Porque al convencer a las personas de que deben renunciar a sus deseos, a su voluntad, a su placer, el sacerdote ascético las hace dependientes de su guía. No busques la felicidad en este mundo, dicen. No confíes en tu propio juicio, advierten. Sigue las reglas de la moral y alcanzarás la redención, prometen. Pero, ¿quién dicta esas reglas? El sacerdote ascético. Él se convierte en el intérprete de la verdad, en el único que sabe cómo vivir correctamente. Y así, el ideal ascético mantiene a las masas bajo control, sumisas y temerosas. 3. El ascetismo como autoaniquilación. Nietzsche nos muestra que el problema del ideal ascético es que niega la vida misma. Toda su enseñanza se basa en el rechazo de lo natural, en la represión de los impulsos vitales, en el sacrificio de lo que nos hace humanos. Nos dice que el deseo es pecado, que el placer es peligroso, que la voluntad debe ser sometida. Pero, ¿qué queda cuando todo eso es eliminado? Nada. El hombre ascético se vacía de vida. Se convierte en un ser que sobrevive, pero no realmente vive. Su existencia se vuelve una espera constante de algo que nunca llega. El ascetismo es, en última instancia, una forma de autoaniquilación. 4. La ilusión de la verdad absoluta. Nietzsche también nos dice que el ideal ascético se presenta como la única verdad posible. El sacerdote no solo controla la moral, sino también el conocimiento. Afirma que su visión del mundo es la única correcta. Descalifica cualquier otra interpretación de la realidad. Persigue y condena a los que piensan diferente. Y así, durante siglos, la humanidad ha estado atrapada en una visión cerrada y dogmática del mundo, donde el pensamiento libre ha sido castigado y la duda ha sido vista como un pecado. Pero Nietzsche nos advierte, toda verdad impuesta es una mentira disfrazada. El ideal ascético ha dominado porque ha logrado presentarse como algo incuestionable. Pero si queremos liberarnos, debemos atrevernos a dudar, a cuestionar, a desafiar. 5. ¿Cómo romper con el ideal ascético? Nietzsche nos dice que la única forma de superar esta moral del sufrimiento es afirmar la vida en su totalidad. Aceptar el placer sin culpa. Abrazar la voluntad de poder. Rechazar la idea de que la vida necesita justificación. La vida es. No tiene un propósito impuesto desde fuera, no necesita ser redimida ni purificada. El hombre debe aprender a crear su propio sentido, en vez de aceptar el que le imponen. Solo así podremos romper con la cadena de la culpa y la renuncia, y construir una nueva moral basada en la fuerza, la creatividad y la afirmación de la existencia. En este capítulo hemos visto cómo el ideal ascético ha triunfado porque ha dado sentido al sufrimiento humano y ha mantenido a la humanidad bajo control. Pero Nietzsche no ha terminado. En los próximos capítulos exploraremos cómo este ideal ha influido en la historia, la cultura y la ciencia, y qué podemos hacer para liberarnos de él. Capítulo 10. El conocimiento al servicio del ideal ascético. En el capítulo anterior, vimos cómo el ideal ascético ha dominado la moral, cómo ha dado sentido al sufrimiento y cómo ha mantenido a la humanidad bajo su control. Pero Nietzsche no se detiene ahí. Ahora nos plantea una pregunta aún más profunda. ¿Qué pasa cuando el conocimiento, la ciencia y la filosofía también son infectados por el ideal ascético? En este capítulo, exploraremos cómo el pensamiento racional y científico, que se supone es libre e independiente, ha terminado siendo un sirviente del mismo ideal que Nietzsche critica. 1. La ciencia como heredera del ascetismo. A primera vista, podría parecer que la ciencia ha roto con la moral religiosa y ascética. Después de todo, la ciencia se basa en la observación, en la experimentación, en la duda constante. En cambio, el ideal ascético impone dogmas y verdades absolutas. Pero Nietzsche nos hace ver que, en realidad, la ciencia ha heredado la misma estructura mental del ascetismo. ¿Por qué? Porque la ciencia, al igual que la moral ascética, busca una verdad última, un principio absoluto que explique toda la existencia. Los científicos buscan leyes universales que regulen todo el cosmos. Filósofos como Kant o Descartes han construido sistemas donde la razón se convierte en la única vía válida de conocimiento. Se rechazan los instintos, los impulsos vitales, la subjetividad. En otras palabras, la ciencia ha cambiado de método, pero mantiene la misma obsesión por una verdad única e incuestionable. Y esa es precisamente la trampa. 2. La negación de la vida en el pensamiento racionalista.
Nietzsche nos dice que el racionalismo extremo es otra forma de negar la vida. ¿Por qué? Porque la vida no es lógica, no sigue un sistema rígido, no puede ser reducida a una ecuación matemática. Pero muchos filósofos y científicos han intentado hacerlo. Han tratado de convertir el mundo en un conjunto de leyes inmutables, en una estructura ordenada y cerrada, sin espacio para el caos, la incertidumbre o el instinto. Platón nos habló del mundo de las ideas, donde la perfección es abstracta y la realidad concreta es una mera sombra. Kant nos dijo que la moral debía ser universal, basada en principios racionales y no en deseos humanos. Schopenhauer, aunque crítico de la razón, propuso que la voluntad es ciega y que la única salvación es la renuncia a los impulsos. Nietzsche nos dice, todas estas visiones son variaciones del mismo veneno ascético. Son intentos de negar la vida tal como es, de reducirla a algo que pueda ser controlado, dominado, sometido a una estructura fija. Pero la vida no es un concepto, sino una fuerza en constante cambio y transformación. 3. La obsesión por la verdad como debilidad. Nietzsche nos advierte que la obsesión por encontrar una verdad absoluta es una señal de debilidad, no de fortaleza. ¿Por qué? Porque quien busca una verdad última lo hace porque no soporta la incertidumbre, el caos, la posibilidad de que no haya un sentido universal. El ideal ascético, ya sea en su versión religiosa o científica, nos ha enseñado que debemos buscar certezas, que la duda es peligrosa, que la verdad debe ser incuestionable. Pero Nietzsche nos dice que la verdad no es un punto de llegada, sino un proceso en constante construcción. Los grandes pensadores no son aquellos que buscan certezas absolutas, sino aquellos que se atreven a explorar el abismo de lo desconocido sin miedo. Sócrates, en su ironía, admitía que solo sabía que no sabía nada. Heráclito nos hablaba de un mundo en constante cambio, donde todo fluye. Los sofistas desafiaban las verdades establecidas y mostraban que la realidad depende de la perspectiva. Pero la historia de la filosofía fue dominada por aquellos que buscaban fijeza, estabilidad, reglas eternas. Nietzsche nos dice que esta búsqueda no es más que una forma sutil de miedo, un intento de escapar de la crudeza de la existencia. 4. ¿Cómo liberar el pensamiento del ideal ascético? Nietzsche nos dice que, para liberarnos del ideal ascético en el pensamiento, debemos dejar de buscar certezas y aprender a afirmar la vida en toda su complejidad. ¿Cómo hacerlo? Aceptar el caos como parte de la existencia. No hay un orden perfecto en el universo. No hay una moral absoluta dictada por un Dios o por la razón. La vida es cambio, lucha, contradicción. Abrazar el pensamiento perspectivista. No existe una sola verdad universal, sino múltiples formas de interpretar la realidad. Cada época, cada cultura y cada individuo tiene su propia forma de ver el mundo. No debemos buscar la verdad, sino crear nuestras propias verdades. Devolverle el poder a los instintos. La razón no debe ser una cárcel, sino una herramienta. El pensamiento debe estar al servicio de la vida, no al revés. El conocimiento no debe ser un instrumento de represión, sino de expansión de nuestra voluntad de poder. 5. La ciencia y la filosofía del futuro. Nietzsche no rechaza la ciencia ni la filosofía en sí mismas. Lo que rechaza es su mentalidad esclava, su búsqueda de certezas estáticas, su incapacidad de aceptar la vida en su plenitud. La verdadera filosofía no es la que impone dogmas, sino la que desafía constantemente sus propios límites. La verdadera ciencia no es la que busca leyes fijas, sino la que explora lo desconocido con valentía, sin miedo a lo que pueda encontrar. Nietzsche nos invita a un nuevo tipo de pensamiento, un pensamiento libre, fuerte, afirmativo, que no teme al caos ni a la incertidumbre. Solo cuando nos liberemos de la obsesión por una verdad única, podremos pensar de verdad, sin cadenas, sin miedo, sin límites. En este capítulo hemos visto cómo el ideal ascético no solo ha dominado la moral, sino también la ciencia y la filosofía. Hemos aprendido que el pensamiento no debe ser una prisión, sino una herramienta para la expansión de la vida. Pero Nietzsche no ha terminado. En los próximos capítulos exploraremos cómo este ideal ha influido en el arte, en la política y en la sociedad, y cómo podemos empezar a superarlo de una vez por todas. Si este audiolibro te ha hecho reflexionar, suscríbete a Audiomentores, comparte este contenido y ayúdanos a seguir difundiendo la filosofía de Nietzsche. Nos vemos en el próximo capítulo. Capítulo 11. El arte y el ideal ascético. En capítulos anteriores, exploramos cómo el ideal ascético ha dominado la moral, la ciencia y la filosofía.
Ahora nos enfrentamos a una pregunta crucial. ¿Qué sucede con el arte? El arte ha sido visto como una de las más puras expresiones de la humanidad, un espacio donde la creatividad y la emoción florecen sin restricciones. Pero Nietzsche nos advierte que el arte también ha caído en las garras del ideal ascético. ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Es posible recuperar un arte verdaderamente afirmador de la vida? Eso es lo que exploraremos en este capítulo. 1. El arte como expresión de la decadencia. Nietzsche nos dice algo provocador. La mayoría del arte que ha sido alabado por la historia no es un arte que celebra la vida, sino que la niega. Desde la antigüedad, el arte ha sido usado para exaltar ideales espirituales, religiosos, morales, en lugar de expresar la fuerza, la lucha y el placer de la existencia. Pensemos en algunos ejemplos. El arte medieval se centró en representar santos, mártires y figuras que renuncian a la vida terrenal. El Renacimiento, aunque recuperó la belleza del cuerpo humano, seguía obsesionado con lo divino y lo trascendental. La música sacra, con sus coros solemnes y su carácter melancólico, expresa la tristeza de una humanidad que se siente culpable y espera la salvación. En todos estos casos, el arte no es una celebración de la existencia, sino una búsqueda de algo que está más allá de la vida, un reflejo del ideal ascético. Nietzsche nos dice, este es un arte de la decadencia, no de la afirmación. 2. La tragedia griega, un arte de la vida. Pero no todo el arte ha caído en esta trampa. Nietzsche nos habla de un tipo de arte que sí logró afirmar la vida en toda su crudeza, la tragedia griega. Antes de que el pensamiento socrático y la moral cristiana corrompieran la cultura, los griegos tenían un arte que no buscaba consuelo ni escapismo, sino que miraba la existencia directamente a los ojos. Las tragedias de Esquilo y Sófocles nos muestran héroes que luchan contra el destino sin esperar recompensas celestiales. Dioses caprichosos que no ofrecen respuestas definitivas. Un mundo donde el sufrimiento no es un castigo moral, sino una parte inevitable de la vida. Para Nietzsche, este era el arte verdadero, un arte trágico, un arte que no huye del dolor ni inventa mundos alternativos, sino que afirma la vida incluso en su brutalidad. 3. El problema de Sócrates y el declive del arte. Pero algo ocurrió que destruyó este arte poderoso, la llegada de Sócrates y el racionalismo. Nietzsche describe a Sócrates como el gran enemigo de la tragedia, porque impuso una nueva idea. La razón debe dominar sobre la emoción, sobre el instinto, sobre el caos de la vida. Sócrates despreciaba el arte trágico porque no ofrecía respuestas lógicas, porque no enseñaba una moral superior. Con él, la filosofía comenzó a reemplazar al arte como la forma más elevada de conocimiento. Y así, poco a poco, el arte perdió su conexión con la vida y se convirtió en un mero instrumento del ideal ascético. Los artistas ya no buscaban expresar la fuerza vital, sino transmitir mensajes morales, religiosos o racionalistas. El arte pasó de ser un canto a la existencia, a ser una herramienta para disciplinar el alma, para someter los instintos, para hacernos sentir culpables por ser humanos. 4. El romanticismo y la enfermedad del arte. Nietzsche ve en el romanticismo una de las expresiones más claras del arte decadente. ¿Por qué? Porque el arte romántico idealiza el sufrimiento, la nostalgia, la renuncia, el sacrificio. Pensemos en Beethoven y su música atormentada, llena de luchas internas y búsquedas trascendentales. La poesía de Byron, Goethe o Novalis, donde los héroes sufren por un amor imposible o por un mundo que no los comprende. El arte religioso de la época, que exalta la humildad y el dolor como virtudes supremas. Para Nietzsche, este no es un arte que nos fortalezca, sino que nos hace más débiles. Es un arte que refuerza el ideal ascético, que nos enseña a identificarnos con el sufrimiento en lugar de con la potencia y la creación. 5. Hacia un arte afirmador de la vida. Entonces, ¿qué tipo de arte necesitamos? Nietzsche nos dice que debemos recuperar un arte que exprese la fuerza, la vitalidad, el placer y el instinto. No tenga miedo del sufrimiento, sino que lo acepte como parte esencial de la existencia. No sea moralista ni busque transmitir mensajes religiosos o racionalistas, sino que celebre el caos, la lucha y la belleza de la vida misma. Nietzsche ve en el arte dionisíaco la clave para esta renovación. Dionisio, el dios griego del vino, la fiesta y el éxtasis, representa un arte que no busca consuelo, sino explosión, intensidad, afirmación. Un arte que no teme al exceso, a la contradicción, al abismo.
En este sentido, Nietzsche celebra a artistas como Richard Wagner, quien en su ópera Tristane e Isolda logró romper con la estructura racionalista y crear una música pura, llena de deseo y pulsión vital. Pero incluso Wagner, al final, cayó en la trampa cristiana. Y por eso Nietzsche terminaría rompiendo con él. El verdadero arte del futuro, según Nietzsche, será un arte que no busque salvarnos, sino incendiarnos. En este capítulo hemos visto cómo el arte ha sido corrompido por el ideal ascético, convirtiéndose en un medio para negar la vida en lugar de celebrarla. Hemos explorado cómo la tragedia griega fue un arte fuerte, afirmador, y cómo el racionalismo y el cristianismo la destruyeron. Pero Nietzsche no solo critica, también nos muestra una alternativa. Un arte que abrace el caos, la intensidad, la energía de la existencia sin miedo ni remordimiento. En el próximo capítulo, exploraremos cómo este ideal ascético también ha influido en la política, la sociedad y la forma en que nos gobernamos. Si te ha gustado este contenido y quieres más filosofía poderosa, suscríbete a Audiomentores, comparte este audiolibro y ayúdanos a seguir creciendo. Capítulo 12. La voluntad de poder contra la moral del rebaño. En capítulos anteriores, hemos visto cómo el ideal ascético ha dominado el arte, la filosofía y la forma en que los seres humanos comprenden la existencia. Pero Nietzsche nos advierte que hay un campo aún más peligroso en el que este ideal se ha infiltrado, la moral social y la política. Nos enfrentamos a una pregunta clave. ¿Por qué las sociedades han aceptado una moral que debilita a los individuos en lugar de fortalecerlos? Nietzsche responde: porque la moral del rebaño ha triunfado sobre la voluntad de poder. Este capítulo es un llamado a la rebelión contra esa moral esclavizante y una invitación a recuperar la fuerza de los espíritus libres. 1. La moral del rebaño, sometimiento y miedo. Nietzsche distingue entre dos tipos de moral. La moral de los señores, propia de los individuos fuertes, creativos y autónomos. La moral del rebaño, la de los débiles, los resentidos, los que buscan seguridad y conformidad. A lo largo de la historia, la moral del rebaño se ha impuesto, convirtiéndose en la base de las religiones, de las leyes, de la política y de la ética dominante. Pero ¿qué caracteriza a esta moral del rebaño? El miedo a la diferencia. El rebaño odia a quien se aparta de la norma. El resentimiento hacia los fuertes. Se castiga a quienes se atreven a destacar. El sacrificio del individuo por la comunidad. Se impone la obediencia ciega en lugar de la autoafirmación. El culto a la igualdad. Se pretende nivelar a todos, eliminando lo extraordinario. Esta moral, dice Nietzsche, es la negación de la vida, porque suprime el instinto natural del ser humano de afirmarse, crecer, luchar y superarse. 2. El cristianismo como la gran victoria del rebaño. La máxima expresión de la moral del rebaño ha sido el cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo ha convertido en virtud todo lo que es propio de los débiles y los resentidos. La humildad, en lugar del orgullo. La obediencia, en lugar de la autonomía. El sacrificio, en lugar del disfrute. El perdón, en lugar de la justicia. El cristianismo ha enseñado a la humanidad que el sufrimiento es noble, que la renuncia es admirable y que la recompensa vendrá en otra vida. Pero Nietzsche nos pregunta: ¿qué pasa si esta promesa de una vida mejor es solo una mentira creada para mantener a la gente sometida? 3. La voluntad de poder, la fuerza que impulsa la vida. Frente a la moral del rebaño, Nietzsche propone un principio completamente diferente: la voluntad de poder. ¿Qué es la voluntad de poder? Es el instinto más profundo de la vida, la fuerza que nos lleva a crecer, a crear, a imponernos sobre los obstáculos. No es simplemente deseo de sobrevivir, sino de expandirse, de dominar, de conquistar. Es la energía que mueve a los artistas a crear, a los científicos a descubrir, a los líderes a transformar el mundo. Es la fuerza que impulsa a los individuos excepcionales a desafiar las normas y a imponer su propia visión. La moral del rebaño reprime la voluntad de poder, porque teme a los individuos fuertes. Prefiere sociedades de obedientes, de conformistas, de dóciles seguidores. Pero Nietzsche nos dice: es hora de recuperar la voluntad de poder. 4. La rebelión contra la moral esclava. ¿Cómo puede un individuo liberarse de la moral del rebaño? Nietzsche propone 3 pasos. Cuestionar todo lo aprendido. Debemos desafiar las ideas de culpa, pecado, humildad y sacrificio que nos han inculcado. Aceptar la lucha como parte de la vida. En lugar de huir del conflicto, debemos abrazarlo como una oportunidad de crecimiento. Crear nuestros propios valores.
no vivir según las normas impuestas, sino según nuestros propios principios y aspiraciones. El ser humano que logra esto es el espíritu libre, el que se atreve a pensar y vivir sin miedo a ser diferente. Pero el mayor desafío para estos espíritus libres es que el rebaño intentará destruirlos. Los llamarán egoístas. Los acusarán de inmorales. Los marginarán, los despreciarán, los perseguirán. Porque el rebaño no soporta a los que se atreven a ser grandes. Pero Nietzsche nos dice: es mejor ser un lobo solitario que una oveja obediente. En este capítulo hemos visto cómo la moral del rebaño ha debilitado a la humanidad, suprimiendo la voluntad de poder y promoviendo valores que nos hacen sumisos y débiles. Pero Nietzsche nos invita a rebelarnos, a recuperar nuestra fuerza, a dejar de ser esclavos de normas impuestas y a vivir con intensidad y autonomía. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la moral esclava ha influido en la política y en la forma en que las sociedades han sido gobernadas. Si este contenido te ha resonado y quieres más filosofía que te haga pensar, suscríbete a Audiomentores, comparte este audiolibro y apoya el canal para que sigamos explorando las ideas más poderosas de la historia. Capítulo 13. La domesticación del hombre. ¿Progreso o debilitamiento? Nietzsche plantea una pregunta provocadora. ¿Es el hombre moderno realmente más evolucionado que sus antepasados primitivos? El sentido común nos dice que sí. Hemos construido civilizaciones, desarrollado la ciencia, creado sistemas morales y jurídicos. Pero Nietzsche advierte: lo que llamamos progreso podría ser en realidad una domesticación del ser humano, una forma de debilitarlo y convertirlo en un animal dócil. En este capítulo exploraremos cómo la cultura, la moral y la sociedad han moldeado al hombre moderno, pero no necesariamente para hacerlo más fuerte, sino más controlable. 1. De la bestia salvaje al hombre domesticado. En sus orígenes, el ser humano era un animal feroz. Seguía sus instintos, vivía en un mundo donde la ley era la fuerza, la lucha y la conquista. Pero con el tiempo, la sociedad impuso reglas, castigos, normas morales. Lo que antes era valentía, se convirtió en brutalidad. Lo que antes era ambición, se convirtió en codicia. Lo que antes era deseo, se convirtió en pecado. El hombre fue perdiendo su naturaleza salvaje y se convirtió en un ser civilizado. Pero Nietzsche pregunta: ¿este cambio realmente nos ha hecho mejores, o simplemente nos ha vuelto más débiles? Porque si bien hemos ganado orden y estabilidad, también hemos perdido instinto, fuerza y pasión. El hombre moderno es un ser domesticado, disciplinado, pero incapaz de vivir con plena intensidad. 2. El papel de la moral en la domesticación. Nietzsche señala que la gran herramienta para domesticar al hombre ha sido la moral. En especial, la moral cristiana y la moral social han impuesto una serie de valores que reprimen los instintos naturales. La humildad en lugar del orgullo. La obediencia en lugar de la autonomía. El sacrificio en lugar del placer. La resignación en lugar de la lucha. A lo largo de los siglos, estos valores han moldeado la forma en que pensamos y actuamos. Pero Nietzsche pregunta: ¿estos valores nos hacen realmente más nobles o simplemente nos han hecho más dóciles y manipulables? Porque la moral no solo nos enseña que está bien y que está mal. Nos enseña a avergonzarnos de lo que realmente somos. Nos hace sentir culpa por nuestros deseos, por nuestra ambición, por nuestra voluntad de poder. Y un hombre que se siente culpable es un hombre fácil de controlar. 3. La política como continuación de la domesticación. No solo la moral, sino también la política ha jugado un papel fundamental en la domesticación del hombre. Las sociedades han construido sistemas de gobierno diseñados para mantener el orden y la obediencia. Las leyes castigan la rebeldía. Las instituciones promueven la conformidad. Los líderes buscan ciudadanos dóciles, no individuos fuertes. Y todo esto se justifica en nombre del bien común. Pero Nietzsche adviert: el bien común suele ser el enemigo de la grandeza individual. Porque la grandeza no nace de la obediencia, sino de la transgresión. Los grandes hombres de la historia no fueron domesticados, no siguieron las normas, no se sometieron a la moral del rebaño. Fueron salvajes, ambiciosos, desafiantes. Pero el sistema no quiere individuos así. Quiere ciudadanos obedientes, trabajadores eficientes, consumidores pasivos. Por eso Nietzsche nos desafía a preguntarnos: ¿estamos realmente viviendo según nuestra propia naturaleza o simplemente seguimos el camino que otros nos han impuesto? 4.
el instinto reprimido y la frustración del hombre moderno. El problema de esta domesticación es que no ha eliminado los instintos humanos, solo los ha reprimido. Y lo reprimido no desaparece, sino que se transforma en frustración, en resentimiento, en angustia. El hombre moderno no es más feliz que sus antepasados salvajes. Es más ansioso, más inseguro, más insatisfecho. ¿Por qué? Porque en el fondo, siente que algo dentro de él ha sido sofocado. Sabe que tiene una fuerza interior que la sociedad no le permite expresar. Sabe que podría vivir con más intensidad, con más pasión, con más libertad. Pero ha aprendido a tener miedo de su propio poder. Por eso Nietzsche dice: no hay que avergonzarse de nuestros instintos. Lo que debemos hacer no es reprimirlos, sino canalizarlos de manera creativa, transformarlos en acción, en arte, en voluntad de poder. En este capítulo hemos visto cómo la sociedad ha domesticado al hombre, reprimiendo su naturaleza salvaje en nombre del orden y la moral. Pero Nietzsche nos advierte que este proceso ha debilitado nuestra esencia, ha convertido la fuerza en culpa, el deseo en pecado, la ambición en vergüenza. En el próximo capítulo, exploraremos cómo recuperar nuestra verdadera naturaleza y liberarnos de la moral esclava. Si este contenido te ha hecho pensar y quieres seguir explorando las ideas más revolucionarias de la filosofía, suscríbete a Audiomentores, comparte este audiolibro y apoya el canal para que sigamos llevando el conocimiento más allá de los libros. Capítulo 14. La rebelión contra la moral del rebaño. En el capítulo anterior, exploramos cómo la moral y la sociedad han domesticado al hombre, reprimiendo su naturaleza instintiva y convirtiéndolo en un ser dócil, obediente y culpable de su propio poder. Ahora Nietzsche nos desafía a dar un paso más. ¿Cómo liberarnos de esa moral que nos esclaviza? Este capítulo es una invitación a la rebelión. No una rebelión externa, política o social, sino una rebelión interna, una transformación en la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Es hora de dejar de ser esclavos de una moral que nos debilita y recuperar nuestra propia voluntad. 1. La moral del rebaño, el enemigo de la grandeza. Desde pequeños, nos enseñan a ser buenos, a seguir reglas, a obedecer, a encajar en la sociedad. Nos enseñan que ser humilde es mejor que ser ambicioso. Nos enseñan que es más noble sacrificarse que luchar por lo que queremos. Nos enseñan que el placer es peligroso y que la vida debe vivirse con moderación. Pero Nietzsche pregunta: ¿quién decidió que estas reglas son las correctas? ¿Acaso los grandes hombres de la historia fueron humildes, obedientes y moderados? ¿O fueron rebeldes, apasionados y audaces? La respuesta es clara: todo lo grandioso ha nacido de la transgresión, no de la obediencia. Pero la moral del rebaño ha sido diseñada para evitar que nos demos cuenta de esto. Porque un hombre fuerte es un peligro para el sistema. Porque un individuo que piensa por sí mismo no necesita pastores. Por eso, la moral ha sido construida para mantenernos débiles. 2. La culpa y el miedo como herramientas de control. Nietzsche explica que el principal mecanismo de la moral del rebaño es la culpa. Desde niños, nos inculcan la idea de que hay cosas que no debemos hacer o desear. No debemos ser demasiado ambiciosos. No debemos pensar solo en nosotros mismos. No debemos desear el poder. No debemos cuestionar la moral establecida. Y si alguna vez sentimos esos impulsos, nos hacen sentir culpables. Nos dicen que estamos siendo egoístas, arrogantes, inmorales. Pero Nietzsche nos dice algo revolucionario. La culpa es una mentira. La culpa no es algo natural, sino una herramienta creada para mantenernos controlados. Es el miedo a ser nosotros mismos. Y si queremos liberarnos, debemos empezar por rechazar esa culpa y dejar de temer nuestra propia grandeza. 3. La moral de los fuertes. El individuo por encima del rebaño. Nietzsche nos habla de una alternativa a la moral del rebaño, la moral de los fuertes. ¿Qué caracteriza a un hombre fuerte? No necesita la aprobación de los demás. No busca encajar, sino expresarse con autenticidad. No sigue reglas impuestas, sino que crea sus propios valores. Un hombre fuerte no se deja domesticar por la moral establecida. No se avergüenza de su ambición, de su deseo, de su voluntad de poder. Sabe que la vida es un campo de batalla y que solo aquellos que se atreven a desafiar las normas pueden alcanzar la verdadera grandeza. Por eso Nietzsche dice: no sigas a los demás, sé el creador de tu propio destino. Este es el verdadero acto de rebelión, romper con la moral del rebaño y crear nuestros propios valores.
4. La transvaloración de los valores. Nietzsche nos propone un concepto clave: la transvaloración de los valores. ¿Qué significa esto? Significa que debemos invertir los valores que nos han enseñado y descubrir cuáles nos fortalecen y cuáles nos debilitan. Nos enseñaron que la humildad es una virtud, pero en realidad es una forma de sometimiento. Nos dijeron que el sacrificio es noble, pero solo sirve para que otros se beneficien de nuestra debilidad. Nos dijeron que el placer es peligroso, pero en realidad es lo que da sentido a la vida. Transvalorar los valores significa dejar de aceptar la moral impuesta y crear nuestra propia ética. No una ética basada en la culpa, sino en el poder. No en la resignación, sino en la acción. No en la obediencia, sino en la autoafirmación. Este es el camino hacia la verdadera libertad. Hemos visto cómo la moral del rebaño nos debilita y cómo la transvaloración de los valores puede ser el primer paso para nuestra liberación. Pero la pregunta es: ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? En el próximo capítulo, exploraremos las estrategias para vivir según nuestra propia moral sin caer en la culpa ni en el miedo. Si esta idea resuena contigo, suscríbete a Audiomentores y comparte este audiolibro. Juntos podemos seguir explorando el pensamiento de Nietzsche y liberarnos de las cadenas invisibles que nos atan. Capítulo 15. La moral como cárcel del espíritu. En el capítulo anterior, exploramos cómo la moral del rebaño nos debilita y cómo la transvaloración de los valores puede ser el primer paso hacia nuestra liberación. Pero Nietzsche nos advierte: el enemigo más peligroso no es la moral en sí, sino la prisión mental que crea en nosotros. Este capítulo profundiza en cómo la moral actúa como una cárcel invisible, no solo limitando nuestras acciones, sino también nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra percepción de la realidad. 1. La moral como un muro invisible. La mayoría de las personas viven dentro de un sistema de creencias que nunca han cuestionado. Desde pequeños, nos dicen lo que es bueno y lo que es malo. Nos enseñan qué pensar, qué sentir y qué desear. Nos dicen que la vida tiene un propósito externo, que debemos cumplir con expectativas, que nuestra existencia está al servicio de algo más grande que nosotros. Pero Nietzsche se pregunta: ¿por qué aceptamos esas reglas sin cuestionarlas? ¿Quién nos ha dicho que la vida debe ser vivida de esa manera? Y la respuesta es simple: la moral ha construido un muro a nuestro alrededor. Un muro invisible, pero efectivo. Un muro que nos impide ver más allá de lo que nos han enseñado. Un muro que nos mantiene dóciles, obedientes y resignados. La clave para liberarnos es darnos cuenta de que ese muro no es real. 2. La moral como domesticación del espíritu. Nietzsche nos muestra cómo la moral no solo reprime nuestros instintos, sino que nos enseña a temer nuestra propia grandeza. Nos educan para desconfiar de nuestras pasiones, para reprimir nuestro deseo de poder, para sentirnos culpables por querer más. Nos dicen que el orgullo es un pecado, que la ambición es peligrosa, que buscar la excelencia es arrogante. Pero Nietzsche nos dice: los grandes espíritus nunca han sido humildes. Los creadores, los innovadores, los conquistadores de la historia fueron aquellos que rompieron con la moral establecida. Si queremos ser dueños de nuestro destino, debemos dejar de temer nuestro propio poder. Debemos dejar de pensar como esclavos y empezar a pensar como creadores. 3. El resentimiento. La prisión de la mente. Nietzsche introduce un concepto fundamental: el resentimiento. El resentimiento es la emoción que sienten los débiles hacia los fuertes. Es el odio disfrazado de moralidad. Cuando alguien logra algo grande, el rebaño no lo admira, lo envidia. Cuando alguien se atreve a romper las reglas, el rebaño no lo sigue, lo condena. ¿Por qué? Porque el rebaño no soporta ver a alguien libre. Prefiere que todos sigan siendo esclavos de la moral, porque eso le da seguridad. El resentimiento es la cárcel más profunda que puede existir, porque nos impide desear la grandeza. Nos hace conformarnos con la mediocridad y despreciar a quienes se atreven a ser más. Si queremos liberarnos, debemos eliminar el resentimiento de nuestra mente. Debemos dejar de justificarnos con moralidad y aceptar nuestra voluntad de poder. 4. La libertad como única redención. Nietzsche no nos deja sin una salida. La solución a esta cárcel mental es la libertad de pensamiento. No la libertad superficial de hacer lo que queramos dentro del sistema, sino la verdadera libertad. La libertad de cuestionar todo lo que nos han enseñado. La libertad de romper con las reglas impuestas.
La libertad de vivir según nuestros propios valores. Esto no es fácil. Ser libre significa aceptar la responsabilidad total sobre nuestra existencia. No hay excusas, no hay justificaciones, no hay muros que nos protejan. Pero solo desde esa libertad podemos construir una vida auténtica. Nietzsche nos llama a destruir la moral del rebaño y reemplazarla por una moral que nazca de nosotros mismos. Una moral que no nos esclavice, sino que nos fortalezca. Hemos visto cómo la moral nos ha mantenido prisioneros y cómo podemos empezar a liberarnos. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con esa libertad? En el próximo capítulo, Nietzsche nos mostrará cómo construir nuestra propia moral, cómo vivir sin depender del rebaño y cómo alcanzar la verdadera grandeza. Si este mensaje te resuena, suscríbete a Audiomentores y comparte este audiolibro. Juntos seguimos explorando el pensamiento de Nietzsche y rompiendo con las cadenas invisibles. Capítulo 16. Más allá del bien y del mal. En el capítulo anterior, exploramos cómo la moral del rebaño actúa como una cárcel invisible, reprimiendo nuestro potencial y domesticando nuestro espíritu. Ahora, Nietzsche nos lleva un paso más allá. Nos invita a hacer algo radical, abandonar por completo la idea del bien y del mal. Este capítulo nos desafía a dejar de pensar en términos morales y a empezar a ver el mundo con nuevos ojos. 1. El error de pensar en absolutos. Desde niños nos enseñan que el mundo se divide en dos categorías. El bien, lo correcto, lo virtuoso, lo aceptado por la sociedad. El mal, lo prohibido, lo inmoral, lo castigado por la ley o la religión. Pero Nietzsche nos dice que esta división es un invento humano. No hay nada en la naturaleza que diga que algo es bueno o malo. No existe una ley universal que dicte lo que debemos hacer. Todo lo que creemos sobre la moral ha sido construido por la historia, la cultura y los intereses de ciertos grupos de poder. Entonces, ¿qué pasaría si dejamos de ver el mundo con esas categorías? ¿Qué pasaría si en lugar de preguntarnos si algo es bueno o malo, nos preguntáramos si es fuerte o débil? Si potencia nuestra vida o la debilita. Si nos hace crecer o nos encierra en una jaula mental. Ese es el verdadero criterio que Nietzsche nos propone. 2. La moral del esclavo vs la moral del amo. Nietzsche distingue dos tipos de moral. La moral del esclavo. Basada en la obediencia, la humildad y la sumisión. Nace del resentimiento de los débiles hacia los fuertes. Se basa en la negación de la vida, en el miedo a lo instintivo y en la culpa. La moral del amo. Basada en la afirmación de la vida, la autoexpresión y la grandeza. No se preocupa por el juicio de los demás, sino por su propia voluntad de poder. No necesita justificar sus acciones con moralidad, porque su valor proviene de su propia fuerza. La historia ha estado dominada por la moral del esclavo. Las religiones, las normas sociales y las leyes han sido diseñadas para debilitar al individuo y mantenerlo bajo control. Pero Nietzsche nos desafía a hacer algo distinto. Abrazar la moral del amo. A dejar de pedir permiso. A actuar desde nuestra propia naturaleza, sin sentir culpa ni miedo. 3. La creación de nuestros propios valores. Si dejamos atrás el concepto de bien y mal, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo debemos vivir? Aquí Nietzsche nos da la clave. Debemos crear nuestros propios valores. No basados en lo que otros nos han impuesto, sino en lo que realmente nos fortalece y nos hace crecer. Cada persona tiene el poder de definir su propio camino. Pero para hacerlo, primero debe romper con las creencias heredadas. Debe cuestionar todo lo que le han enseñado. Debe atreverse a pensar por sí mismo. Este es el acto más difícil y más liberador que podemos realizar. 4. Más allá de la moral, el Übermensch. Nietzsche no solo critica la moral del rebaño. También nos da una visión de lo que viene después. Nos habla del Übermensch, el superhombre. Una persona que ha superado la moral tradicional y vive según sus propias reglas. Alguien que no sigue mandamientos externos, sino que crea su propia ley. Alguien que no se conforma con lo que le dicen que debe ser, sino que se convierte en lo que quiere ser. El Übermensch es la máxima expresión de la vida, porque no se limita con falsas divisiones entre bien y mal. Solo sigue su voluntad de poder. Solo busca la grandeza. Y Nietzsche nos dice, debemos aspirar a ser eso. Debemos romper nuestras cadenas mentales y atrevernos a vivir con total autenticidad. En este capítulo, hemos dado un paso radical. Hemos dejado atrás la idea del bien y del mal.
Hemos entendido que la moral es una construcción que nos debilita. Y hemos visto que nuestro camino es crear nuestros propios valores y aspirar a la grandeza. Pero el camino no es fácil. En el próximo capítulo, exploraremos los desafíos que enfrenta aquel que se atreve a desafiar la moral del rebaño. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete a Audiomentores y comparte este audiolibro. Aquí seguimos explorando a Nietzsche y desafiando lo que nos han enseñado. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto. Capítulo 17. El destino de los espíritus libres. En el capítulo anterior, rompimos con la idea de bien y mal. Aprendimos que la moral es una construcción de la historia, una herramienta de control que ha debilitado a la humanidad. Pero ahora surge una gran pregunta. ¿Qué sucede con aquellos que se atreven a desafiar la moral del rebaño? En este capítulo, Nietzsche nos habla sobre el destino de los espíritus libres. Sobre aquellos que no se conforman con las reglas impuestas, sino que buscan crear su propio camino. Pero, como veremos, este camino no es fácil. 1. La soledad del que desafía la moral. Nietzsche nos dice que el primer destino del espíritu libre es la soledad. Cuando alguien comienza a cuestionar las normas establecidas, el mundo lo rechaza. El rebaño teme a quien se atreve a pensar diferente. Por eso, aquellos que buscan la verdad y desafían los dogmas son considerados herejes, locos o inmorales. No es casualidad que los grandes pensadores de la historia hayan sido perseguidos. Sócrates fue condenado a muerte por corromper a la juventud. Cristo fue crucificado por desafiar la religión establecida. Galileo fue castigado por decir que la Tierra no era el centro del universo. Nietzsche knows dice. Quien se atreve a pensar por sí mismo, debe estar listo para caminar solo. El espíritu libre no busca la aprobación del rebaño. Sabe que la verdad tiene un precio. Pero también sabe que la recompensa es la auténtica libertad. 2. La fortaleza del que rompe las cadenas. No basta con rechazar la moral del rebaño. El verdadero espíritu libre no solo destruye, sino que construye nuevos valores. Nietzsche nos advierte sobre un peligro. Cuando alguien rompe con la moral establecida, puede caer en el nihilismo, en el vacío absoluto. Puede pensar que, si todo es una construcción, entonces nada tiene sentido. Pero Nietzsche nos dice que esto es un error. El espíritu libre no debe quedar atrapado en la desesperación. Debe usar su libertad para crear. Crear nuevos valores. Crear su propia moral. Crear su propio destino. Esa es la verdadera fortaleza del que rompe las cadenas. No se queda en la negación, sino que afirma la vida con más intensidad que nunca. 3. El arte de vivir sin certezas. El rebaño busca certezas. Las religiones, la moral tradicional y las ideologías ofrecen respuestas simples y reconfortantes. Pero Nietzsche nos dice que el espíritu libre debe aceptar la incertidumbre. Debe aprender a vivir sin verdades absolutas. Esto requiere valentía. Es más fácil seguir un camino trazado que construir uno propio. Pero solo quien se atreve a caminar sin mapa puede descubrir nuevos horizontes. El espíritu libre no necesita respuestas definitivas. Lo que necesita es voluntad de poder. El deseo de explorar. El coraje de equivocarse. La capacidad de reinventarse una y otra vez. 4. La grandeza del individuo fuerte. Nietzsche rechaza la idea de que todos somos iguales. Nos dice que algunos están destinados a la mediocridad, mientras que otros tienen el potencial de alcanzar la grandeza. Pero esa grandeza no es heredada ni concedida por Dios. Es algo que cada uno debe conquistar por sí mismo. El espíritu libre no espera que el mundo le dé su lugar. Se lo toma. No pide permiso para pensar diferente. No busca la aprobación de los demás. Vive con una intensidad que asusta a los débiles. Y Nietzsche nos dice: así es como debe ser. Porque solo aquellos que son capaces de soportar la soledad y la incertidumbre pueden crear algo nuevo. Solo aquellos que se atreven a desafiar las normas pueden cambiar la historia. El destino del espíritu libre es difícil. Implica soledad, incertidumbre y rechazo. Pero también implica libertad, creación y grandeza. Nietzsche nos invita a hacernos una pregunta profunda. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de nuestra propia libertad? En el próximo capítulo, exploraremos el último obstáculo que enfrenta aquel que desafía la moral tradicional, el miedo a su propio poder. Si te ha resonado este mensaje,
Suscríbete a Audiomentores y comparte este audiolibro. Aquí seguimos explorando a Nietzsche y desafiando lo que nos han enseñado. Capítulo 18. El miedo al propio poder. En el capítulo anterior, exploramos el destino de los espíritus libres. Su soledad, su fortaleza y su capacidad de crear nuevos valores. Pero aún queda un último obstáculo. El más sutil y peligroso. El miedo al propio poder. Muchos logran liberarse de la moral del rebaño, pero pocos se atreven a tomar las riendas de su destino. ¿Por qué? Porque el poder sobre uno mismo es una responsabilidad inmensa. Y no todos están preparados para cargar con ese peso. 1. La trampa del viejo mundo. Cuando un espíritu libre se aleja de la moral tradicional, se encuentra en un vacío. Ya no cree en los valores impuestos. Ya no sigue las normas del bien y el mal. Pero aquí surge un peligro. La tentación de volver atrás. La libertad absoluta puede dar miedo. Es más fácil tener un código moral prefabricado que tener que inventarlo uno mismo. Por eso, muchos que han roto con el rebaño terminan buscando nuevas cadenas. Algunos caen en el cinismo. Si la moral es falsa, entonces todo está permitido. Otros buscan nuevas ideologías para llenar el vacío que dejaron atrás. Pero Nietzsche nos advierte. No debemos caer en esa trampa. Si escapamos de una prisión, ¿por qué entrar en otra? El desafío es atreverse a ser completamente libres. No sustituir una moral por otra. No buscar nuevas autoridades que nos digan qué hacer. Sino asumir el riesgo de forjar nuestro propio camino. 2. La responsabilidad de la libertad. Ser libre no es solo romper cadenas. Es cargar con el peso de la propia existencia. Ya no hay excusas. Ya no hay dioses que nos salven. Ya no hay normas universales que nos guíen. Solo queda nuestra voluntad. Y Nietzsche nos pregunta, ¿qué harás con ella? La mayoría de la gente huye de esta pregunta. Prefiere ser esclava de una idea, de una religión, de una ideología. Porque la verdadera libertad da miedo. Pero Nietzsche no nos deja opción. Nos dice, no hay mayor grandeza que gobernarse a uno mismo. Si queremos ser verdaderamente libres, debemos asumir la responsabilidad total sobre nuestras vidas. Sin excusas. Sin refugios. Sin miedo. 3. Más allá del bien y del mal. El miedo al propio poder también se manifiesta en la culpa. Desde niños nos enseñan que ciertos deseos, impulsos o ambiciones son malos. Pero Nietzsche nos dice, nada en nosotros es malo por naturaleza. El problema no está en nuestros instintos, sino en la moral que nos ha enseñado a reprimirlos. El espíritu libre debe aprender a reconciliarse con su propia naturaleza. No debe sentirse culpable por su fuerza, su ambición o su deseo de conquistar la vida. Al contrario, debe usarlos a su favor. Debe dejar atrás la mentalidad de esclavo. Y atreverse a vivir más allá del bien y del mal. 4. La voluntad de poder. Aquí es donde Nietzsche introduce su concepto más poderoso. La voluntad de poder. No como un deseo de dominar a otros, sino como la fuerza que nos impulsa a superarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene un potencial inmenso. Pero solo aquellos que se atreven a abrazar su propio poder logran algo grande. Nietzsche nos desafía. ¿Vas a seguir temiendo tu propia fuerza? ¿O vas a usarla para crear, para transformar, para dejar tu huella en el mundo? El verdadero espíritu libre no se esconde de sí mismo. No teme su propia grandeza. La acepta. La cultiva. La lleva hasta el límite. Porque sabe que ese es su destino. 5. Conclusión y preparación para el próximo capítulo. El miedo al propio poder es la última barrera. El último obstáculo antes de alcanzar la verdadera libertad. Pero aquellos que logran superarlo se convierten en creadores. De su vida. De su destino. De su propio sistema de valores. Y en el próximo capítulo, hablaremos sobre el mayor desafío de todos, la construcción del superhombre. Capítulo 19. El nacimiento del superhombre. En el capítulo anterior, Nietzsche nos desafió a enfrentar nuestro propio poder. Nos mostró que la libertad no es solo romper cadenas, sino asumir la responsabilidad total sobre nuestra existencia. Ahora damos un paso más. Llegamos al momento decisivo. Al punto en el que el viejo humano desaparece. Y nace algo completamente nuevo. Hoy hablaremos del superhombre.
El ideal supremo de Nietzsche. La respuesta definitiva a la decadencia de la moral esclava. Y la meta de aquellos que tienen el coraje de vivir más allá del bien y del mal. 1. ¿Qué es el superhombre? El superhombre no es un ser mitológico. No es un dios ni un tirano. Es el resultado de una transformación profunda. Es el ser humano que ha superado su propia humanidad. Que ha roto con la culpa, con el miedo, con las viejas creencias que lo mantenían débil. Que ha dejado atrás la necesidad de un más allá y ha aprendido a afirmar la vida en su totalidad. El superhombre no espera recompensas en el cielo. No necesita que una autoridad le diga que está bien y que está mal. No busca excusas para evitar su destino. Él crea sus propios valores. Es un artista de su propia existencia. Un creador. Un conquistador de sí mismo. 2. ¿Por qué necesitamos un superhombre? Nietzsche dice que el ser humano es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. Y que la mayoría de la gente prefiere quedarse en la mediocridad. Se conforma con lo que le han enseñado. Obedece, sigue normas, busca seguridad. Pero hay algunos pocos que sienten una fuerza interna que los impulsa a ir más allá. Son aquellos que no aceptan los límites impuestos. Que quieren crear, explorar, desafiar. Que no se conforman con ser simples engranajes en la maquinaria social. Ellos son los precursores del superhombre. Los que están dispuestos a destruir las viejas estructuras para construir algo nuevo. Pero este camino no es fácil. Exige una gran fortaleza. Una voluntad inquebrantable. Porque el mundo está diseñado para mantenernos pequeños. Para que tengamos miedo de nuestra propia grandeza. Por eso, el superhombre no solo rompe con la moral tradicional. También rompe con su propio pasado. Con sus miedos, con sus inseguridades, con todo lo que lo mantiene atado. Y avanza. Siempre avanza. 3. La moral del superhombre. El superhombre no se guía por las normas establecidas. Pero eso no significa que sea un nihilista sin rumbo. Al contrario. Él crea su propio código. No necesita que le digan que es bueno y que es malo. Él mismo define sus valores según su voluntad de poder. Si algo lo fortalece, lo acepta. Si algo lo debilita, lo rechaza. No actúa por miedo a un castigo. No se detiene por temor a lo que piensen los demás. No se reprime en nombre de una moral que él no ha elegido. Vive con una intensidad total. Aprovecha cada instante. Abraza el dolor, el placer, el desafío. Porque entiende que la vida no es un problema a resolver, sino una obra de arte que debe ser creada. 4. La gran prueba, la soledad. Pero hay un precio que pagar. El camino del superhombre es solitario. No todos pueden seguirlo. La mayoría de la gente prefiere lo cómodo, lo conocido, lo seguro. Cuando alguien se atreve a romper con la tradición, el rebaño lo rechaza. Lo llama arrogante. Lo llama inmoral. Lo llama loco. Pero el superhombre no busca aprobación. No necesita que lo comprendan. Porque su motor no es el reconocimiento. Es su propia voluntad. Y su propio amor por la vida. Por eso, Nietzsche nos deja una advertencia. Si eliges este camino, prepárate para estar solo. Pero también nos da una promesa. Si resistes, serás más fuerte que nunca. Y habrás encontrado algo que pocos han logrado. Tu verdadero yo. Capítulo 20. La voluntad de poder y el futuro del superhombre. En este último capítulo, Nietzsche nos ofrece la culminación de su pensamiento sobre el superhombre. Después de habernos llevado por todo un proceso de reflexión sobre los orígenes y la transformación de la moral, ahora es el momento de pensar en el futuro. ¿Cómo será el mundo cuando los valores de la moral esclava hayan sido superados? ¿Qué ocurrirá cuando más personas empiecen a vivir según la voluntad de poder, creando sus propios valores, sin sometimiento a normas ajenas? Este es el horizonte hacia el que Nietzsche nos dirige. 1. La voluntad de poder, más allá de la moral tradicional. El concepto de la voluntad de poder es central en toda la filosofía de Nietzsche. Es el principio vital que impulsa a los seres humanos a trascender sus limitaciones y a expandir sus capacidades. La voluntad de poder no es simplemente un deseo de dominar a los demás, sino un afán de autotransformación. Es la fuerza creativa que nos impulsa a redefinirnos constantemente, a evolucionar y a superarnos. Cuando la moral tradicional ya no domina nuestra vida,
nos encontramos con la libertad de moldear nuestro destino a nuestra propia medida. El superhombre es la manifestación más plena de esta voluntad. Él no actúa bajo la influencia de moralidades externas, sino que vive con una voluntad inquebrantable de hacer de su vida una obra maestra. 2. El futuro del superhombre, una nueva humanidad. Nietzsche no nos deja una receta para el futuro, sino un desafío. Un desafío para transformar el mundo en un lugar donde los hombres no se sometan a ideales ajenos, sino que se esfuercen por crear algo completamente nuevo. El superhombre no es un estado que se alcanza de una vez por todas. Es un proceso continuo. Es un proyecto que se vive día a día. En este futuro que Nietzsche imagina, la humanidad ha dejado atrás los fantasmas del sacrificio y la culpa, las creencias que atan a los hombres a una existencia de sufrimiento innecesario. El superhombre no espera recompensa alguna, ni divina ni humana, porque él mismo es su propia recompensa. Por eso, Nietzsche nos invita a mirar el futuro con valentía, a desafiar lo establecido y a buscar, cada día, nuestra propia grandeza. 3. El eterno retorno, la afirmación total de la vida. Uno de los conceptos más radicales que Nietzsche introduce es el eterno retorno. Este pensamiento es una invitación a vivir nuestras vidas de tal manera que estemos dispuestos a repetirlas eternamente. ¿Estás dispuesto a afirmar tu vida tal como es, sin arrepentimientos, sin dudas? El superhombre abraza esta idea, porque en ella reside una completa afirmación de la vida. Vivir de tal manera que cada decisión, cada acción, se convierta en un acto de afirmación total. No se trata de una aceptación pasiva, sino de una afirmación activa y creativa de todo lo que somos. Este es el camino hacia una vida más auténtica y plena. 4. El superhombre y la cultura futura. La cultura futura, según Nietzsche, será una cultura creada por seres humanos fuertes y libres, que no dependen de las tradiciones pasadas ni de los valores impuestos por otros. Será una cultura que nos llame a vivir en su máxima expresión. Una cultura donde cada individuo sea un creador, un artista, que deforma su propio destino y su propia moral. El superhombre será el referente de esta nueva era, una era sin opresión, sin sumisión, donde solo cuenta la voluntad de poder de cada individuo para crear y vivir su propia vida. 5. Reflexión final, la trascendencia y la libertad. Con este capítulo, Nietzsche no nos ofrece respuestas definitivas, sino un desafío personal. Nos invita a liberarnos de las cadenas del pasado, de la moral tradicional, de las expectativas ajenas, y a tomar el control absoluto de nuestra vida. La transición hacia el superhombre es el más grande reto de la humanidad. Pero, como todo gran reto, también es la promesa de una vida intensa, única, libre. Nietzsche nos ha mostrado la genealogía de la moral, cómo los valores que hoy consideramos universales han tenido un origen histórico, cómo han evolucionado y cómo, al final, lo más importante es nuestra capacidad para crear nuevos valores. El superhombre es, por tanto, el primer paso hacia una humanidad completamente renovada. Ahora, depende de nosotros decidir si queremos seguir este camino. Y con esto, concluimos la lectura de la genealogía de la moral de Friedrich Nietzsche, una obra que continúa desafiando las mentes más libres de nuestra época. Si te ha resonado este mensaje, si te has sentido impulsado a cuestionar y a transformar, no olvides darle apoyo al canal de Audiomentores. Tu apoyo es crucial para que sigamos creando contenido que te inspire, que te desafíe y que te acompañe en tu propio camino de reflexión y crecimiento personal. Si quieres más contenido como este, suscríbete, comparte y comenta. Nos encantaría saber tu opinión y tu visión sobre este fascinante tema. Hasta el próximo audiolibro.